Buenas tardes y bienvenidas todas las personas que están en línea siguiendo la página de Instar y las entrevistas de Estratos. Hoy continuamos con nuestra serie de destierros dedicada a conocer voces y experiencias de cubanas y cubanos que, más allá de la forma en que lo llamemos, exilio, destierro, salida obligatoria, han lidiado con la violencia de tener que abandonar el país o no poder volver a entrar en él. Y hoy tenemos el gusto y el lujo de conversar con Iliana Álvarez. Muchas gracias, Iliana, por acceder a conversar aquí en la serie de Estratos. Muchas gracias, Gretel. Es un honor para mí estar aquí compartiendo mis experiencias con ustedes y con la audiencia. Un gusto tenerla aquí. Y Iliana Álvarez es poeta, crítica literaria, ensayista y feminista. Es graduada de Filología Hispánica en la Universidad de Las Villas en Santa Clara, Cuba, y trabajó como editora y directora de la revista de arte y literatura Videncia de Ciego de Ávila. En el año 2016 fundó la primera revista feminista cubana, A las Tensas. En el 2018 se exilió a Madrid con su familia debido al fuerte acoso por parte de la seguridad del Estado. Junto con su esposo, el también escritor Francis Sánchez, fundó en España la editorial Deslinde. Actualmente reside en Madrid y continúa dirigiendo A las Tensas y es autora de los poemarios Oscura Cicatriz, Escribir la Noche, entre muchos más, y de la también antología de poesía cubana escrita por mujeres, Catedral Sumergida. Actualmente Iliana reside en España. Entonces, Iliana, pues tienes una trayectoria editorial, literaria muy amplia. Entonces, pues creo que para comenzar, pues un poco para empezar a hablar de todo tu proceso y de todas tus vivencias, creo que sería bueno pues que nos comentaras un poco cómo es que comienzas a relacionarte, digamos, con el mundo editorial, el mundo literario, cómo entonces también, digamos, comienzas a tener estos encuentros con la censura y con el poder en Cuba, tener estos enfrentamientos, un poco pues para ir trazando tu mapa hoy en esta serie de estratos. Gracias, Gretel. Cuando me gradué de Filología en 1989, inmediatamente fui a trabajar a Cultura Provincial en Ciego de Ávila, y ahí comenzó ya mis primeros contactos con el mundo editorial. Luego, cuando se fundan las ediciones territoriales en cada una de las provincias en Cuba, me voy a trabajar a la editorial Ávila. Y ahí comienzo a formarme como editora, puesto que en la carrera, al menos cuando yo estudiaba, era un currículum donde todo lo que tenía que ver con edición no aparecía para nada. Entre otras carencias estaba esa, ¿no? Porque realmente la filología tiene mucho que ver con los procesos editoriales y demás. Entonces empecé a trabajar en la editorial Ávila primeramente y fundamos, Franci y yo, anteriormente a trabajar en esta editorial, junto con otros intelectuales católicos de Ciego de Ávila, pues fundamos en 1994 la revista Imago. Y ahí éramos editores de esa revista, y que era una revista que no solamente se circunscribía al ámbito religioso, tenía secciones, tratamos que tuviera secciones que no tuvieran que ver solamente con lo católico, con el mundo eclesial, sino también con la literatura, con el arte, con la historia, incluso con la sociedad. Esto, diría, fue una experiencia para nosotros tremenda, puesto que encontramos ahí como una especie de, diríamos, de bolsón para poder expresarnos, ya que en aquel momento era muy difícil publicar porque Cuba estaba sumida en una crisis del periodo especial y no había lugar donde publicar. Entonces, estas publicaciones que se hacían en las diócesis de cada una de las provincias posibilitaban a muchos intelectuales poder expresarse y poder ver sus cosas publicadas. Posteriormente, en el 2005, es decir, nosotros teníamos muchas inquietudes y constantemente estábamos tratando de realizar proyectos culturales en los cuales nosotros pudiéramos no solamente
expresarnos nosotros, sino además gestionar proyectos en el que pudieran expresarse otras personas, otros amigos, el círculo de amigos cercanos, intelectuales cercanos, etc. Y en el 2005 fundamos la revista Árbol Invertido. Nosotros veíamos en aquel instante que como que había cierto abanocentrismo, ¿no?, en la manera en el que Cuba gestionaba las publicaciones y las ediciones de los escritores. Y muchos escritores diríamos, de tierra adentro, se quedaban fuera, de provincia se quedaban fuera, precisamente por esta visión, diríamos, avanocentrista de la cultura. Y entonces queríamos un poco que salir de esos límites, ¿no? Y entonces fundamos en 2005 la revista Árbol Invertido. Árbol Invertido, que hoy todavía existe y que aún continúa desarrollándose aquí en Madrid, comenzó siendo una simple revista de poesía en el que publicaban todos los poetas de Ciudad de Ávila y de otras provincias del interior, y también, por supuesto, de La Habana y demás. Pero posteriormente lo que hicimos y fuimos ampliándola. En aquel momento no había internet, se realizaba a través de correos electrónicos, es decir, la publicación en forma de una especie de plantilla a través de correo electrónico. Después realizamos algunas impresiones, es decir, realizamos una revista impresa, es decir, fue adquiriendo diferentes bases, y a medida que también fuimos adentrando en el mundo digital, la revista también fue creciendo hacia este mundo, y desde un inicio surgió como una revista digital en el 2005. Ya esa revista empezó porque no solamente comenzó a evolucionar los temas en los cuales se trataba, no solamente ya se circunscribía al mundo de la literatura, al mundo cultural propiamente dicho, sino fue abarcando otros temas que ya constituían una especie de peligro para, diríamos, el mundo de la cultura y para la seguridad del Estado. Ya la seguridad del Estado comenzó a verlo con otros ojos, porque empezó a tratar temas como la sociedad, problemáticas de los intelectuales, más allá de la simple escritura, como la censura, la libertad de expresión y demás. Y estos temas, por supuesto, comenzaron a molestar al mundo, a la política cultural en Ciudad de Ávila, en La Habana y en sentido general en el país. Bueno, después de Árbol Invertido, yo me di cuenta de que empiezan a surgir todos los medios independientes en Cuba, y yo me percataba que había como una brecha, ¿no?, de género. Siempre los temas del feminismo me interesaron desde que era estudiante de la universidad, y veía también que esta brecha estaba presente también en las publicaciones, no solamente oficiales, sino también en las publicaciones independientes que estaban surgiendo, como que faltaban temas que reflejaran las problemáticas de género, los feminismos, que Cuba estaba muy atrasado en este sentido a lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, y también que reflejara la violencia de género y las problemáticas que estaba padeciendo la mujer cubana. Y algo importante, los feminicidios, que en Ciudad de Ávila habían ocurrido varios feminicidios. Yo había sido incluso testigo de niña, prácticamente testigo de uno de ellos que me había marcado, me marcó toda mi vida. Y entonces quise fundar Alastensa, que lo fundé en octubre del 2016 con ese sentido, ¿no?, de un poco que fuera una revista que tocara estos temas que yo veía que eran ausencia tanto en los medios oficiales como en los medios independientes. Así fue que surgió en el 2016 Alastensa. Mi experiencia, te la estoy diciendo así a largo plazo, pero por supuesto, realizar los primeros números de Alastensa para mí fue tremendamente satisfactorio, porque nos unimos un grupo de intelectuales mujeres que tenían los mismos objetivos, casi todas de provincias, que tenían los mismos objetivos, la misma formación, las mismas ansias de verse reflejadas en una publicación, y de que sus problemas, los problemas de las mujeres cubanas, estuvieran reflejados en toda su magnitud, con toda su crudeza, su realidad, que por supuesto muchas veces no es nada risible ni nada alegre. Entonces,
es que en octubre de 2016 fundo a la Astensa como un proyecto independiente. Quiero decirte que yo había estado, después de estar en la editorial Ávila, como editora simple, me escogen para dirigir la revista Videncia, que es la revista cultural de la provincia, ¿no? Y estuve muchos años siendo la directora editorial de esta revista. Directora editorial porque realmente el director de la revista era el director de cultura y que por supuesto era quien trazaba junto con los que estaban más arriba o en la sombra la política cultural y la agenda de esa revista. No obstante, la revista Videncia trató siempre de, dentro de lo que me fue posible, publicar a todos estos escritores que a veces no publicaban normalmente, no se publicaban normalmente en La Habana ni en las editoriales de La Habana, y tocar temas que yo pienso que eran temas difíciles. Y siempre estaba en problemas, diríamos, con las autoridades y los funcionarios de la cultura ahí en Ciego de Ávila. Pero también me trajo muchas experiencias, gané mucha experiencia como directora editorial y gané muchos amigos y profundicé los lazos realmente entre los intelectuales de la provincia. Pero yo sentía que ese no era mi proyecto, ¿no? Que no era el proyecto que yo deseaba, que no me sentía totalmente libre. Pienso que A la Astensa sí era mi proyecto. Y cuando creé A la Astensa sentí una gran satisfacción, una gran alegría, la alegría de saber que estás haciendo algo diferente, algo que puede marcar, algo que puede ser interesante y algo que tiene el sentido de trabajar en un equipo donde los intereses, a pesar de las diferencias que puedan existir entre las mujeres que fundábamos esta revista, los intereses eran comunes. Y eran intereses que iban más allá de la literatura, a la que se había circunscrito mi mundo hasta ese momento. Es decir, yo sentí que como que podía ser más útil como intelectual al fundar A la Astensa. Ileana, pues digo yo que enseguida con el proyecto de Árbol Invertido y con el proyecto de A la Astensa, pues me imagino que comenzaste a llamar la atención, no solo del campo intelectual como debe ser y de lectores y demás, sino también, bueno, pues de los censores, de pues quienes controlan allá un poco la creación y también pues la libertad de expresión. Y pues me gustaría saber un poco cómo, pues me contabas el otro día, cómo enseguida comienzas a tener pues estos problemas, cómo enseguida, sobre todo A las Tensas, que paradójicamente, ¿no? Una revista sobre feminismo que se supone que es algo que en Cuba, que se supone que no, que es una sociedad que protege a las mujeres, que cuida a las mujeres, que es una sociedad igualitaria, pues resulta siempre pues paradójico cómo se persiguen proyectos que justo van a tratar de incidir en ese discurso de la igualdad y en ese discurso de las mujeres y de su rol social. Entonces, pues, como A las Tensas, como una primera revista feminista en Cuba, se va, digamos, proyectando y cómo van dándose esos choques con quienes de una forma u otra, desde tanto la seguridad del Estado o en la cultura también, pues intentan controlar estos proyectos independientes. Yo le preguntaba a Franci cuando empezó el acoso a raíz de la fundación, porque eso fue prácticamente fundando la revista, salir el primer número, el segundo, y ya enseguida tener encima de uno la seguridad del Estado y primero todos los funcionarios que son, diríamos, colaboradores de la seguridad del Estado, y después la seguridad del Estado y, como ellos decían, un nivel más alto que es la contrainteligencia militar. Yo me preguntaba, ¿pero por qué esto está ocurriendo? ¿No? Porque nosotros siempre habíamos tenido nuestros encontronazos con los funcionarios y con los agentes de seguridad del Estado que atienden cultura. Siempre habíamos tenido esos encontronazos, habíamos participado, habíamos tenido experiencias disímiles. Por ejemplo, tanto Francis como yo habíamos participado en la famosa guerrita de los Jimel y habíamos incluso hecho pública nuestra declaración de que estábamos en contra de la declaración de la UNIA. Nosotros en ese momento éramos miembros de la UNIA. Después Francis
renunció y demás, pero ellos siempre nos habían visto como una especie de focos, ¿no? Pero la escalada, las conversaciones siempre había sido como que en tono menor. Siempre como advertencias, pero nunca con la escalada que con lo que pasó después de fundada Alastensa. Incluso con Árbol Invertido había cierta permisibilidad en cierto sentido, como que la cultura, bueno, vamos a tener este espacito aquí y dentro de ese espacito, mientras que no se pasen de esos límites, no hay problema. Entonces, darles el caso de cuando fundamos Alastensa, cuando yo fundé Alastensa, yo me decía, ¿qué pasa, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta escalada? Que no solamente era contra mí, sino contra todas las colaboradoras. Había colaboradoras de las Tunas, de Villa Clara, de Granma, y yo me preguntaba, a cada una de ellas la seguridad del Estado la fue presionando y la fue llamando. Y digo, ¿pero por qué esta escalada a nivel de todos estos territorios? ¿Cuál es la razón? Y la razón está en el que, Gretel, el feminismo siempre es peligroso para el poder totalitario. Eso está claro. El feminismo está luchando contra el patriarcado. Y, por supuesto, todo poder totalitario es patriarcal. Si el patriarcado tiene un discurso X de igualdad y un discurso de no violencia y de protección hacia las mujeres y de haber alcanzado todos los logros y que la mujer no tiene por qué molestarse, ni criticar, ni decir, ni gritar, ni nada, porque ya todo se ha alcanzado, porque no existe violencia de género, porque no existe feminicidio, y tú creas una publicación que estás denunciando todo eso, además estás reportando feminicidios, donde se muestran que hay una desprotección total de las mujeres, que mujeres no hay protocolos policiales para protegerlas, que no existen refugios, que no existen leyes que las protejan, que ni siquiera pueden decir que existen feminicidios, que nos están matando, que no pueden marchar el día 8 de marzo como está ocurriendo en cualquier país. Cuando tú comienzas a denunciar eso en publicaciones determinadas, y lo haces aún porque nosotros, la mayoría de las que fundamos Alastensa no éramos periodistas, pero la mayoría éramos escritoras, y por tanto lo estamos haciendo con las armas de la escritura, pero también con cierto olfato de periodista, y empezamos a denunciar cosas bien escritas, con herramientas las que teníamos a la mano, pero que eran creíbles, eran verificables, porque tenían fuentes de primera mano. Es decir, por ejemplo, yo reporté un feminicidio donde entrevisté a la madre, a la hermana y a una de las personas que fue testigo del crimen machista. Y ahí, en ese feminicidio, que la víctima se llamaba Miss Lady González, que era cerca de mi casa, se denunció que no había protocolos policiales, claramente, que la víctima había ido varias veces a la policía y la policía le denegaba la protección. Entonces ya tú te estás metiendo en un terreno en el que a ellos no les es fácil cómo manipular, cómo meterte en una bolsa. Tú estás criticando algo que se va de lo que ellos querían, que en el cuadrito en el que tú querías que ellos te tenían metida. Y eso fue. Así que otra cosa muy importante, yo comencé a formarme como periodista, pasé diplomados de periodistas en el extranjero, pasé una beca gané una beca en el Instituto Simón de Beauvoir en formación en violencia de género, y comencé a formarme en varios cursos de periodistas, fui ganando también experiencia en este sentido. En una de esas ocasiones en el que yo voy a terminar mi beca que había obtenido en el Instituto Simón de Beauvoir en México, voy a terminar la segunda parte, me impiden salir. Entonces, ya ahí comenzó la escalada. Después me dicen, antes de eso me habían citado para, Francis estaba en ese momento en el extranjero, y me citan, porque ellos tienen, es decir, los agentes de seguridad del Estado y la seguridad del Estado tiene formas muy bajas de manipular y de conversar ellos utilizan ese término, conversar con los objetivos, que somos nosotros los activistas, los periodistas, las personas que realmente se oponen al régimen.
o son disidentes simplemente a veces ni siquiera eso, ni son opositores ni nada, simplemente no entran en el cuadrito que ellos quieren que esté todo el mundo. Bueno, simplemente me llaman a el departamento de extranjería en Ciudad de Ávila, es decir, ahí lo que tiene que ver con los pasaportes y todo. Y ahí sencillamente me está esperando el señor que me va a atender. Me dijo, bueno, yo realmente quería saber si tú tenías todo el pasaporte en orden, qué sé yo, y por qué tú sales tanto. Yo le expliqué, bueno, mira, yo salgo tanto porque tengo familia en el extranjero, porque voy a formarme, que normalmente yo no veía nada malo en decir la verdad. Pero dijo, bueno, realmente la conversación no es conmigo, la conversación es con dos agentes, que yo ni recuerdo el nombre, debe haber sido Juan y Pedro. Un tal Juan y Pedro se me acercan, uno más alto y otro más alto, otro más chiquito, el más chiquito detrás, el más grande delante, y comienzan a entrevistarme luego de presentarse. Y se presenta, digo, bueno, ¿y ustedes quiénes son? No, nosotros somos tal y tal persona, que queremos conversar contigo para venir a ayudarte. Y esa persona me dijo que son agentes de la seguridad. Digo, no, nosotros no somos agentes de la seguridad, porque tú ya estás a otro nivel. Tú estás a nivel de la contrainteligencia militar. Nosotros somos la contrainteligencia militar. Y ahí, como de manual, empiezan a hacerme el interrogatorio, a decirme que me querían salvar, a decirme que yo era interés y objetivo del enemigo, que la CIA tenía interés en mí, que quería hacerme una líder, y que, como ellos siempre utilizan, y que yo como intelectual no era igual que los opositores corrientes, por eso era más peligrosa, porque, por ejemplo, los opositores corrientes, y ahí empezaban a denigrarlo, eran unos borrachos, son unos delincuentes, y lo mismo que opinan siempre para tratar de dividir precisamente al pueblo, para tratar de dividir a todas las personas que se oponen, ¿no? Y crear todo este elitismo que siempre también existe en ellos. Pero tú no, tú eres intelectual, tú tienes un reconocimiento, tienes varios libros publicados, eres la directora de una revista de cultura aquí. Por tanto, además, tú eres diferente y tú nos interesa que no... Bueno, esas fueron las primeras cosas que nos dijeron, y entre las cosas que me dice también, por supuesto, me proponen ser agente de la seguridad del Estado. Eso yo creo que casi todos hemos pasado por eso, todos los que nos hemos opuesto al régimen. Pero a pesar de todo eso, a mí lo que más me impactó de esa primera entrevista, aparte por supuesto que estaba dolida por la mentira, porque me habían dicho que era para otra cosa y al final terminé siendo entrevistada. A mí lo que más me dolió fue que en un momento, bueno, eso del feminismo y todas las cosas que yo te voy a decir una cosa, yo soy machista y ¿qué? Y tiró un piñazo en la mesa en esa oficina, y yo me asusté y digo, bueno, si este hombre, yo soy machista y a mi mujer, por ejemplo, le digo esto y le digo lo otro y digo que lo que tiene que hacer, yo digo, bueno, si este hombre a nivel doméstico, además lo dice así y me lo tira en mi cara, está actuando de esta manera, ¿qué podrá ser a nivel ya social y qué podrá hacer con personas como yo? Este mismo personaje me lo voy a encontrar en otras conversaciones que tuve más adelante. El acoso, que sobre todo se incrementó en el 2018. Se incrementó en el 2018 porque, bueno, ya te había contado antes de que todos los integrantes de Alastensa fueron presionados con sus respectivos agentes regionales, porque esto es otra cosa. Yo también ahí me enteré que decía, yo pertenezco a la región central y que otros pertenecen a la región oriental y nosotros no nos apartamos de esta región. Si tú eres un objetivo de la región central, en una oportunidad me dijeron, fíjate que nosotros estábamos tranquilos, es decir, pienso yo, no tenían trabajo, pero tú viniste como que interrumpirnos nuestra calma. Tú eres un objetivo nuestro, nosotros estábamos en otra cosa y tú has venido a perturbarnos. Y es verdad, yo me dije, caballero, han lanzado todo un despliegue contra una mujer, una poeta además, que lo único que ha hecho es fundar una revista. Tanto despliegue, porque al final pusieron hasta cámara en la esquina de mi casa, teníamos a gente vigilándonos, el acoso a mis hijos, a todas las personas que entraban dentro del hogar. Fue difícil. Gretel,
esto es difícil que yo te lo cuente en 1 hora, en 30 minutos, porque es una experiencia tan dura la que se vive, porque a todas estas hay que añadirle que los opositores que viven en provincias son más vulnerables. Cuando se es mujer, por supuesto, se es más vulnerable, porque ahora te voy a contar todas las cosas que me hicieron. Pero cuando se vive en una provincia como Ciego de Ávila, aislada, que ni siquiera una de las principales, no es de las antiguas provincias, que es decir, que la población es pequeña, donde todo el mundo prácticamente se conoce, ahí en esa ciudad todo el mundo se conoce, te conocen. Y entonces te sientes una presión enorme que va más allá de la presión social, es decir, empiezan a tratar de aislarte totalmente. ¿Qué pasa? Que yo hice pública muchas de estas cosas que te estoy contando. Cuando me regulan, me imposibilitan salir del país, lo hice público. Es decir, cuando a Francis le quitan la lacto en uno de los viajes que él regresa, lo hicimos público. Cuando nos impidieron ir a LASA, porque a nosotros nos estaban impidiendo ir a LASA, porque habíamos aprobado también a un panel en LASA, en este caso un panel sobre feminismo, y que nosotros habíamos ido varias veces a LASA, éramos miembros de LASA y demás, y habíamos tenido una beca para ir a LASA, pero ellos no nos impiden salir. Ahí fue que hicimos una presión social y después que nos quitan la regulación. Y quitarnos la regulación fue quizás también lo que nos permitió exiliarnos. Tengo que decir que también recibimos ayuda en esta presión a nivel internacional de algunos escritores y de algunos intelectuales también, miembros del ASA, que ayudaron también a que es decir, se presionara a nivel internacional para que se quitara la regulación y nosotros pudiéramos asistir al ASA, que en ese momento era en Barcelona. Pues echando un poquito para atrás, la historia, el acoso, después de esa reunión con ellos en la seguridad del Estado, es decir, no fue en la seguridad, pues después tuve otra reunión en la seguridad del Estado, en ese lugar de inmigración y extranjería, los acosos y las presiones de toda índole se fueron aumentando de nivel, porque también nosotros hicimos público, es decir, yo hice público en una carta, Francis y yo, en el que ellos me habían pedido ser miembro de la seguridad del Estado, y que si yo era miembro de la seguridad, eso sí, para ellos lo dejó frito, es decir, no pensaban que yo me iba a atrever a decir eso. Y yo lo dije, porque yo escribí varias cartas, entre ellas al ASA, y ahí decía de que ellos me habían presionado a mí, y que yo podría salir y quitarme la regulación si yo era miembro de la seguridad del Estado. No obstante, Gretel, yo seguía haciendo la revista. Entonces, en una oportunidad ya vinieron los funcionarios de Cultura y de la UNIAM y me dijeron, tienes que decidir o Alastensa o Videncia. Y por supuesto yo decidí por Alastensa, porque ya bastaba, ya yo estaba ya, que ya yo decía, esto es o la cárcel o no sabemos lo que pasa. Bueno, pues renuncié a mi trabajo, y me hicieron renunciar a mi trabajo de directora editorial de la revista Cultural Videncia, y me quedé con Alastensa. Entonces ya estaba desprotegida, no tenía trabajo, me estaban presionando desde el punto de vista de la familia también, porque mi madre estaba, es decir, era una persona anciana, y la madre de Francis se sentían también muy mal con todo lo que estaba pasando. Comencé a sentir el rechazo de los propios colegas que estaban, es decir, los propios colegas y amigos. Esto fue un momento en el que había como cierta explosión en cuanto a los medios independientes, y había muchos periodistas oficiales que trabajaban con el periodismo oficial, que también colaboraban con algunos medios independientes, como en Cuba, El Toque, algunos que otros medios independientes que ya había surgido en estos tiempos. Y entonces a estos periodistas se los obliga a decidir: o trabajas con los medios independientes o trabajas con nosotros, pero no puedes estar trabajando con los dos. Y una gran parte dijo que, por supuesto, que trabajaba con los medios oficiales y no con los independientes, pero otros dijeron que con los independientes. Bueno, en este caso como que siguieron la misma norma conmigo.
y me dijeron, tienes que decidir o ala extensa o videncia. Y por supuesto yo elegí mi proyecto, el proyecto que yo quería, en el que me sentía más libre, el que me sentía más necesaria, que era realizar ala extensa. Me dolió mucho que impresionaran a mis amigas, que después tuvieron que separarse de decir, las fundadoras inicial del proyecto. Muchas de ellas, otras han seguido colaborando de diferentes formas, pero ya bajo seudónimo. Es decir, todo esto que hace que el periodismo independiente sea muy difícil en sociedades restrictivas como la cubana. Pues nada, entonces este acoso que te estoy contando así a grandes trazos realmente fue más duro cuando ya empezó a tocar a la familia. Es decir, mientras que los colegas se separaban y ya no pasaban por mi casa y ya no fueran a tertuliar porque tuvieran miedo, para mí eso fue comprensible. Mientras que el vecino que antes venía a tomarse el café ya no se acercara o me mirara con miedo o que se cruzara a la otra acera, para mí también era comprensible, pero ya fue más doloroso, ya sentí realmente miedo, Gretel, cuando empezaron a tocar a mis hijos, a mi familia, ¿no? Y es así que en una de estas oportunidades cogen preso a mi hijo mayor, que estaba estudiando medicina, en ese momento estaba en tercer año de medicina, y ellos jugaban, no sé si recuerdas, tú eres muy joven, pero hubo una época en la que se jugaba, como no había internet, los muchachos jugaban de casa en casa y se hacía como una especie de red clandestina que eran a través de unos cables. Y se conectaban a través de esos cables, lo que hacían eran jugar jueguitos de diferentes tipos, Dota y demás. Y mi hijo era un jugador de Dota, tenía sus equipos y eso, y le fue a llevar uno de los cables, que toda esa cablería que la seguridad de Estado se hacía la vista gorda como para tener también manipulado a los jóvenes, ¿no? Pues entonces todo eso es ilegal, como es todo en Cuba, y mi hijo le va a llevar un cable que él había comprado a otro amigo que estaba en la terminal de ferrocarril, pero como yo estaba siendo vigilada y como mi teléfono estaba pinchado, le dice, voy para allá a llevártelo. Y la seguridad del Estado lo persigue y lo cogen preso y lo meten en la segunda unidad de la policía del Ciego de Ávila. Cuando yo me entero, imagínate, y ahí voy yo, y allá, cuando estoy allí, ahí sentimos cómo se va a realizar un despliegue militar en mi casa. Ahí oímos, dale, que es la oportunidad de hacerle el registro y vamos para allá. Y tú te imaginas, entonces yo le digo a Francis, vete para la casa, van a hacer un registro, trata de salvar algún tipo de medio. En ese momento las cámaras, las computadoras, trata de salvar algo, es una locura, Gretel. Y entonces, bueno, él fue para allá, yo me quedé mientras tanto, y ahí fue donde de alguna manera parece que hubo como una vuelta atrás a raíz de que yo le dije, pero ¿por qué pasa esto? Y entonces hubo como una vuelta atrás, como una llamada para decir que no vamos a hacer el registro. Pero yo que viví todo el despliegue, todos los motos, ya la fiana, como dicen en Cuba, los tipos en moto ya directo a hacer el registro en la casa, me di cuenta de eso y yo dije, esto va ya a un nivel otro. Y ya veo que es mi hijo, que mis hijos los que están pasando esto. Y entonces ellos como me dijo, tu hijo está estudiando medicina, mira lo que tú estás haciendo. Todos sabemos que la mayoría de los estudiantes universitarios en Cuba también están secuestrados, ¿no? Y la medicina aún más, que les obligan a cumplir determinados requisitos, porque si no te expulsan de la universidad. Y yo dije, no, ya esto ya es otro nivel, y desde ahí me di cuenta de que yo no podía poner por puro egoísmo en riesgo mi familia. Además que la mamá de Francis estaba enferma y mi mamá también, y a raíz de toda esta presión que fue durante meses, ellas habían empeorado su salud. Y yo decía, bueno, ya es una cosa en la que estoy poniendo en riesgo también a personas que no merecen estar en riesgo. Y yo tenía un amigo que hoy no está con nosotros, que era un gran intelectual, que murió con el COVID, dolorosamente murió por el COVID.
Y él sabía todo lo que me estaba pasando y entonces nos conversamos, me acerqué a él y entre otras cosas me dijo, yo creo que no tienes el derecho de poner en riesgo a tu familia, tienes una única opción y es la opción del exilio. Es decir, ellos te van cerrando todo tipo de opciones y a veces no te queda nada más que exiliarte y salirte de todo esto. Quiero decirte que junto con todo esto, tú como que vas conociendo las estructuras, ¿no? Porque hasta que todo te toca, no las conoces, ¿no? En el que ese sistema tan represivo, tan patriarcal, tan machista, articulado y ha logrado articularse durante tanto tiempo y ha logrado reprimir a tantas personas durante tanto tiempo. Y es que tú vas descubriendo que es tanta la coacción, tanta la manipulación, tanto el acoso que tú te quedas desarmada, porque además no es que te maten, Gretel, al periodista no lo matan, es que te van matando socialmente, es que te han obligado incluso a algunas personas a exiliarse, porque los hay que toman el partido de no salir, ¿no? Sino toman la opción de exiliarse, que es también una especie de muerte en vida, ¿no? Porque te aísla de todos, te tratas de no tener el más mínimo contacto con el mundo exterior y creas tu propia burbuja, pero es también una especie de, el exilio es también una especie de muerte, desde mi punto de vista, ¿no? A pesar de que moralmente es todo lo loable del mundo. Pero eso es lo que quieren ellos. Ellos te quieren bajo el silencio, te quieren en los cuadritos que te han adjudicado y que no te puedes salir de ellos. Es mucho lo que tenía que contar, pero realmente revivir esto, todas estas cosas, es doloroso porque yo pienso que cada persona es un mundo, ¿no? Que todas las experiencias, como decía Cristina Peri, hay muchos tipos de exilios, ¿no? Yo, por supuesto, creo que hay muchos tipos de exilios y cada experiencia es terrible, ¿no? Para estos tipos de exilios. Siempre hay pérdidas que ya no, trozos que vas dejando detrás que van a ser recuperables. En la conversación contigo antes te decía que, por ejemplo, no es lo mismo exiliarse a los 50 años, cuando ya has hecho toda una vida dentro de un lugar. No es lo mismo exiliarse con 20 y pico de años que con 50, con 2 adolescentes, con familias y madres que tienes que dejar atrás, enfermas que están bajo tu cuidado. Es decir, el dolor es tremendo, las pérdidas son tremendas y sientes que no te vas a recomponer, que ya esos fragmentos que de ti han quedado detrás, donde tú has estado y vivido, compartido, olido, sentido tantas cosas y que has dejado atrás, que solamente la tienes en la memoria, pero que no puedes palpar, que ya no son tan tangibles. Esas cosas ya son irrecuperables. Es mi opinión, ¿no? Yo te digo que las experiencias son múltiples y respetables todas, pero no se siente fragmentado, se siente rota. Yo, por mucho que quiera y por mucho que fuerza que me ha dado el feminismo, porque he aprendido, el feminismo me ha dado tantas cosas valiosas, entre ellas el saber que uno puede tener un sentido de resiliencia enorme, que uno puede recomponer tu vida, a pesar de todas esas fuerzas, tantas ganancias que he tenido con lo que he aprendido de feminismo. El exilio es un proceso de desaprender tan duro, que tú sientes que a veces y son humanas, te fallan las fuerzas. Claro. Iliana, pues para aligerar un poco el tema, porque igual tienes una historia muy, muy intensa y bueno, con todas estas experiencias. Quería agregar ya para salir de este bache emocional, te quería agregar que una vez que nosotros estábamos aquí en España, logramos salir con una odisea que no te voy a contar porque no puedo contarte. Pero quiero decirte que a los 20 y pico días de estar aquí, muere la mamá de Francis. Y eso es una pérdida enorme para nosotros.
fue ese sentimiento de culpa, porque yo tuve que dejar a mi hijo mayor también detrás, tuve que salir con el menor, porque con el menor sí me dejaban salir. El consulado de España sí me dejaba salir con el menor, pero con el mayor no. Entonces yo tuve 6 meses sin mi hijo. Primero la muerte de la mamá de Francis, de mi suegra, que era muy querida para mí, una segunda madre. Y el hecho de haber dejado a mi hijo, que tuvo el problema de que estaba estudiando medicina, que al final a los 6 meses fue que pude lograr traerlo. Ese proceso, esos primeros 6 meses, Grete, para mí fueron tremendo, porque hasta que tú no tengas a tus hijos contigo, tú no sientes que están seguros. Es decir, que lo que tú hagas aquí también puede repercutir en ellos. No te puedes liberar totalmente de todo lo que tú quisieras. Y es un proceso realmente muy complejo porque sientes un sentimiento de culpa por lo que has dejado detrás, por lo que has causado, que tampoco es fácil librarte de él. Y tienes un largo proceso de saneamiento, de sanación, que con ayuda pude lograr superar. Sí, justo, bueno, en otros programas hemos hablado con los entrevistados y las entrevistadas de ese tema, cómo pues el exilio no es un punto final de todo lo que viviste, ni un punto cero de comienzo de una vida totalmente nueva, ¿no? Está entrelazado lo que dejaste con lo que empiezas ahora, y está entrelazado lo que viviste con lo que sigues viviendo ahora, y en tu caso pues están pues los proyectos Árbol Invertido, Alas Tensas, que vienen desde, Árbol Invertido desde el 2005, de esta tradición de revistas digitales que se empiezan a hacer en Cuba en los 2000, que tienen un tono disidente, intelectual. También, pues estaban otras como Cacharros. Y hablabas de esta sanación, y yo siento que esta pulsión de todos estos proyectos tuyos ahora pues tienen también una editorial, la editorial Deslinde en España. Creo que pues estos proyectos también forman parte de tal vez de este proceso de sanación. Entonces, pues de sanación, pues a través del exilio, de la creación, igual puede ser una forma. Iliana, entonces pues quisiera como que nos comentaras un poco sobre estos proyectos ya fuera de Cuba, cómo pues van encauzando, como decías, el exilio pues es difícil también, es un reto, y cómo van encauzando estos proyectos ustedes en España, y bueno, cómo se van dando también los nuevos proyectos, cómo van pues trazando este mapa ahora digital y transnacional de estas revistas y editoriales también. Bueno, cuando tú llegas al exilio, como que es un parteaguas, ¿no? Porque tú sientes como que no puedes continuar lo que tú has hecho, y con tanto trabajo, y precisamente que has hecho, y que por lo cual estás en esta situación de exilio, ¿no? Eso te causa también mucho dolor. Bueno, de hecho, muchos personas que han emigrado, que se han exiliado, no pueden continuar los proyectos que tenían en su país. Y lo más duro del caso es que toda esa formación que tú has tenido, que tú has logrado, toda esa experiencia acumulada, toda esa sabiduría, muchas veces se pierde porque tienen que ejercer oficios que no eran para los cuales estaban preparados, ¿no? Y continuar un proyecto implica precisamente que esa experiencia que tú has acumulado, que esos saberes no se pierdan, no caigan en un vacío. Entonces, haber logrado tanto Árbol Invertido como Alas Tensas perdurar en el tiempo, buscar la manera de no extinguirse, de no desaparecer, incluso convertirse en proyectos en los cuales puedan aglutinar a otros exiliados, a otros colaboradores, continuar los vínculos con Cuba, porque todos estos proyectos digitales ya tienen un sentido, los medios de comunicación, la prensa, todo ya tiene un sentido transnacional, transterritorial. Las posibilidades que brindan el Internet son múltiples, y tú no tienes que tener una redacción física, es decir, puedes tener una redacción virtual perfectamente y trabajar de esta manera con muchos logros. Entonces ya el mundo de la comunicación ha cambiado, y todo esto nos posibilita, ¿no?
estar en un lugar y a la vez estar todos en diferentes lugares, a la vez estar todos conectados, todos unidos, enlazados a través de la comunicación virtual. Y el periodismo virtual nos ha brindado todas esas herramientas, ¿no? Y entonces, haber logrado que no desapareciera, yo creo que es un éxito. Vaya, está feo que lo diga, pero algo positivo tiene el hecho de que hemos logrado encontrar la fuerza necesaria para que ambos proyectos perduren. Y hemos logrado, en primer lugar, legalizarnos como una asociación, que eso también tiene un reto tremendo, es decir, que tengas una legalidad jurídica en un país. Como yo te decía, el exilio implica desaprender determinadas cosas y aprender otras nuevas. Es decir, nosotros tuvimos que aprender cómo era el mundo aquí, es decir, pasábamos del socialismo al capitalismo. Las leyes son diferentes, las maneras en que se trabajan son totalmente diferentes. Yo te decía en la conversación que aunque teníamos la ventaja que era la misma lengua, entonces, incluso la misma cultura en muchos aspectos, entonces sentías que no, que hay diferencias sustanciales entre la cultura española y la cultura cubana. Y entonces tienes que aprender determinadas cosas, ya no solamente desde el punto de vista jurídico, legal, sino también cultural. Y esos son retos que tienes que hacerlo apresuradamente, porque mientras estás aprendiendo, el tiempo está pasando y tienes que buscar dinero para el alquiler, buscar dinero para la comida, tienes personas dependientes de ti, 2 jóvenes adolescentes, etc. Bueno, aquí, por supuesto, tuvimos que hacer un poco de todos al principio. Mientras hacíamos un poco de todo, íbamos buscando la manera de ir aprendiendo las cuestiones legales del sistema, lograr legalizar la asociación y poder entonces lograr desarrollar los proyectos como los que tenemos ahora, que son proyectos mucho más ricos, en mi opinión, que lo que eran antes, por supuesto. Tenemos más personas muy capaces trabajando dentro de ellos y logrando cosas muy, muy interesantes. Que queremos mucho más, por supuesto, queremos mucho más, y hay que buscar la forma de mejorar en muchos aspectos para tratar de perdurar en el tiempo, porque este es el problema de muchos de estos proyectos digitales, que a veces no encuentran la manera de perdurar en el tiempo, de ser, es decir, de monetizar, etcétera, y mueren. Y hemos tratado de buscar esas diferentes formas para recibir ayudas, subvenciones, formas de monetizar que son múltiples, etcétera, aplicar. Todo esto es muy, muy complejo realmente, lleva mucho tiempo, lleva mucho proceso de aprendizaje, pero no perdemos la fe de continuar existiendo, que es lo fundamental, ¿no? Nuestra misión y nuestros objetivos, ayudar al periodismo independiente en Cuba, el desarrollo con una mirada desde la cultura, en el caso del árbol invertido, y la ecología, y desde el feminismo o los feminismos, la perspectiva de género, de periodismo con perspectiva de género en el caso de Alastensa. Pero también había un largo sueño en Cuba. Tú sabes que las imposibilidades de crear proyectos independientes son muy múltiples, entre ellas, por supuesto, la de crear una editorial. Eso ni pensar que en Cuba se pueda haber una editorial verdaderamente independiente. Pues aquí este sueño un poco que lo hemos cumplido, hemos creado una mini empresa editorial que se llama Deslinde. Recién acabamos de sacar el año pasado un libro que se llama Más allá del miedo es mi casa, Mujeres contra la violencia, que tiene que ver con Alastensa también, ¿no? Porque es una recopilación de mujeres escritoras que han tocado, a través de la poesía, han tocado el tema de la violencia de género. Y me dio mucho gusto trabajar con esta otra autora, Ivonne Sánchez, que es una escritora colombiana española, y aquí aparecen voces de toda Latinoamérica. El proyecto Deslinde es un proyecto que no quiere circunscribirse solamente a Cuba, es decir, quiere tener una mirada mucho más abarcadora, una mirada que abarque otros países de Latinoamérica, y entonces ha publicado ya en los 2 años de existencia más de 40 títulos.
Y esto, entre otras cosas, aparte de toda la alegría que nos causa, nos ayuda también a seguir sobreviviendo en un país en el que llegamos los dos con más de 50 años. Y entonces es difícil encontrar trabajo. Aquí las brechas de edad para encontrar trabajo son múltiples. Generalmente los jóvenes la tienen todas, pero eso está estudiado. Con más de 40 años es muy difícil que te den trabajo, más en lo que tú has ejercido toda una vida. Pues la competencia es mucha y todo demás. Bueno, y esto, por supuesto, es un reto que hemos tratado de incorporar para tratar de vencer luego. Iliana, ¿y qué retos ustedes han tenido tanto con Árbol Invertido como con Alas Tensas? Tal vez la segunda más por tener este corte, digamos, social o feminista. ¿Qué retos han tenido de seguir, pues, manteniendo la comunicación con no solo los lectores y las lectoras en Cuba, sino también con los colaboradores? E incluso, bueno, tienen el Observatorio de Género de Alas Tensas, que hace un trabajo tan importante. ¿Cómo pues mantienen, ¿no?, esta comunicación con la isla y cómo pues van sorteando, ¿no?, los retos que siempre impone pues la distancia a la hora de hacer estas revistas? Bueno, los retos, en primer lugar, son múltiples, ¿no? Porque independientemente de que, como te decía antes, el periodismo digital te brinda una serie de ventajas por la internet, de comunicación y todo, pero en Cuba todos sabemos que existe un solo monopolio de comunicación, que es ETEXA, que vigila a todas las personas y entonces impide de todas, que se desarrolle el periodismo independiente y la libertad de expresión, por supuesto, la impide, creando nuevos decretos y demás. He estado en comunicaciones con algunas personas a través de Zoom y utilizando otras plataformas y de pronto te das cuenta de que es imposible, que tienes que quitar el video porque la comunicación es muy pedestre, pero siempre a la larga se pueden vencer todas estos límites que te impone el sistema y logramos es decir, ampliando incluso el equipo y el equipo de trabajo y los periodistas y colaboradores en Cuba. La represión es mucha, a veces tienen que trabajar con seudónimos, a veces la fuente es difícil, es decir, lograr determinada fuente porque todo el mundo tiene miedo a hablar, aún más, como te decía, cuando están estipulados una serie de decretos que te pueden juzgar por ello y tener altas condenas. Pero a la larga siempre hemos vencido todos estos desafíos, estas dificultades y hemos estado siempre es decir, unidos a Cuba. Y así el periodismo que lo refleja, los contenidos que tenemos los refleja. En cuanto al observatorio, nosotros nos dimos cuenta de que, por supuesto, el gobierno no te da acceso a las estadísticas, ni siquiera tiene estadísticas de la violencia de género. En primer lugar, empezaron negando de que existía feminicidio. Hace muy poco lo tuvieron que admitir de que existía la violencia de género y que existen los feminicidios, pero las activistas, el feminismo está en sentido general demonizado en el país, el feminismo crítico está demonizado y las activistas son acosadas de todas formas, ¿no? Y la seguridad del Estado es la primera, el gran acosador, aparte que tiene que recibir las activistas feministas, los acosos normales que reciben por los machistas, también tienen que recibir todo el acoso de ese machismo institucional y ese machismo de la seguridad del Estado que es enorme, ¿no? Y que tiene una fuerza enorme que te puede aplastar realmente. Entonces se encuentran muy vulnerables las mujeres periodistas cubanas, las comunicadoras en sentido general y las feministas. Pues nosotros nos dimos cuenta que hacía falta crear
un observatorio que pudiera llevar, aunque sea como una especie de subregistro de la violencia machista, de los crímenes de la violencia machista, de los feminicidios, ya que no existía ni había acceso a ellos y demás. Y los activistas no tienen acceso a los informes policiales y demás, entonces era necesario crear un observatorio. Hay otros observatorios independientes, como el de Yo Sí Te Creo en Cuba y el de la Red Femenina de Cuba, que tenemos alianzas en los tres observatorios y muchas veces verificamos los casos entre uno y otro observatorio, a veces lo verificamos entre todas, y esto le da mucho más fuerza, ¿no?, a estas estadísticas. Son realmente subregistros. El año pasado contabilizamos 36 feminicidios, 4 más que en el 2020, que fueron 32. Y ya en 2 años se han contabilizado 68. En lo que llevamos de año, en el 2022, se han contabilizado hasta el momento 11 feminicidios. Son cifras que duelen, porque detrás de todas estas cifras, por supuesto, está una historia de vida coartada por el machismo, una historia de vida de personas que han quedado laceradas, porque muchas de estas mujeres eran madres o eran madres que cuidaban a ancianos, a mujeres dependientes, y realmente el vacío que deja una muerte por la violencia machista es tremenda. Es duro pensar que todavía exista esto y que el gobierno no tenga una políticas públicas que puedan ayudar a prevenir la violencia machista que a veces también recae en los propios hijos, ¿no? Porque también estamos contabilizando los feminicidios vicarios y duele saber que también existen muchos en Cuba y que el gobierno no tiene políticas para prevenir ningún tipo de feminicidio. Iliana, bueno, pues para ir un poco cerrando, tienes pues hemos hablado un poco más ¿no? de todo lo que te fue pasando y bueno, de todos tus proyectos, pero también tienes una trayectoria literaria impresionante de tus poemarios, los ensayos, y quisiera, bueno, pues tal vez nos comentaras qué es lo próximo ahora, si tienes algo pues entre manos respecto a esto, y también un poco cómo todo esto, todos estos movimientos, todas estas presiones, todas estas pues circunstancias han también pues marcado tu creación literaria, cómo pues has ido sorteándonos, llevar todo esto y a la vez también pues llevar tus procesos creativos y qué estás planeando para ellos o próximamente. Bueno, tengo que decirte que de alguna manera tengo que serte sincera, ¿no? No puedo dedicar todo el tiempo que quisiera a la literatura. Estos proyectos que te acabo de decir, que son proyectos que llevan también una carga de solidaridad enorme también, que a veces te impiden crear, ¿no? Es decir, realizar tu propia creación. Gestionar proyectos periodísticos es bien difícil, Gretel, y lleva un tiempo enorme y mucha perseverancia, paciencia, y a veces también hay momentos en el que te desanimas porque a veces tú quisieras estar escribiendo poesía nada más, pero eso es bien difícil. Yo creo que hay que tratar de buscar siempre los canales, los huecos, los brechas, las grietas, donde uno pueda que esconderse para poder realizar tu propia creación, porque el tiempo pasa y pasa un águila sobre el mar y entonces te das cuenta, llevo 4 años aquí casi y prácticamente no he escrito nada, ¿no? Entonces esas cosas te duelen también, pero sabes que nada, que va a llegar ese momento en el que tú te vas a poder encontrar a ti misma y crear todas las cosas. Mientras yo creo que este es un momento en el que también existen momentos de preparación para la creación. Yo pienso que tanto el poeta siempre es poeta, el escritor siempre es escritor en todo momento, incluso en los momentos en que no está escribiendo. No obstante, yo sí estoy escribiendo algunas cosas, ¿no?
pero lo digo para aquellos que a veces dicen no, porque no he escrito nada. No, a veces es un proceso en el que tú, aunque no físicamente, tangiblemente, no saques un libro, hay un proceso de escritura detrás de vivencias en el que te estás preparando para escribir algo. Yo creo que la mejor manera de conectarme con los que me están viendo es leyéndole un poema mío. No sé si... Por supuesto, claro, un gusto, sí. Sí, está en este libro que les decía, Más allá del miedo es mi casa, Mujeres Poetas contra la Violencia. Y es un poema que habla de la empatía o de la sororidad entre mujeres, en este caso dos poetas, salvando las distancias en el tiempo y de todo tipo, entre Anna Ismatova, una poeta rusa, y yo. Yo contigo como un monte y otro monte. Los barrotes de la cárcel de Leningrado se cubrían de lodo y nieve, y fuego y nieve, y sangre y nieve, silencio y nieve. A Anna Ismatova le florece la nieve, y la nieve enseña los brillantes frutos, los cristales que hechos racimos le cuelgan de los ojos, de sus pechos, y le brotan aún más blanco, traslúcido del útero todavía tibio, todavía púrpura. Caen los abusados frutos frente a la puerta de la cárcel. Se deslizan intactos sobre la piedra fría, menesterosa de los escalones. La piedra que ha visto al cuervo posarse en su propia sombra. El hijo adentro, bien adentro, escucha las manzanas de nieve de su madre desvanecerse en la soledad bajo la piel cetrina, flácida del olvido. Los retratos de Stalin cubren la pared inmensa. El musgo traspasa el papel, le crece debajo a los bigotes, a los ojos, a las cejas espinosas. Hay un silencio entonces, un aliento descansado al contemplar cómo la humedad lo puede todo. Afuera cae la nieve con dulzura infinita me posee como una isla anclada al horizonte. La tomo entre mis manos. Los bellos cristales se derriten en mi cuenco. Doy un poco de agua tibia a los labios de Ana, unas gotas de mi sal. Ella entona un himno, un requiem para el esposo, para el amigo que se ha fundido al hielo siberiano. Qué bonito. Gracias. Gracias, Greta. No, gracias a ti. Creo que con este cierre, con broche de oro, cerramos bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a todos los que nos han visto por su paciencia. Ha sido realmente fabuloso estar aquí compartiendo contigo y con este proyecto de Instar que es tan interesante, tan bueno y que puede constituir realmente memoria, ¿no? Dejar memoria para las nuevas generaciones de lo que ha sido el totalitarismo en Cuba y lo que continúa siendo. Gracias a ti, Liana, por compartirnos tus vivencias, tus experiencias más personales incluso, y ha sido un gusto enorme tenerte hoy aquí. Y pues nada, seguimos caminando en este camino sororo. Seguimos caminando, Gretel. Chao. Un abrazo, nos vemos, chao. Chao.